puede absolver el obispo? Primero, herejía. Ya mencionamos en el video anterior que la herejía es una negación pertinaz, constante, de una verdad de la fe católica, de tal manera que si una persona está en contra de un dogma, está cometiendo una herejía. Si esta herejía la mantiene públicamente, en ese momento la persona está excomulgada. También el cisma, que es un cisma, un invitar a la gente a que se separe de la Iglesia Católica, especialmente al no reconocer la autoridad del Papa. Así que esto también es algo que solamente puede absolver el obispo. Y la apostasía, que es finalmente renunciar a la fe con todo lo que esto implica. Si la persona se arrepiente, por supuesto que puede ser absuelta, pero únicamente por el obispo. Otra causa que actualmente ha cambiado es el aborto. Así lo dice claramente el Código de Derecho Canónico. Cuando el aborto directamente procurado se produce, para aquel que colabora con el aborto, se tiene una excomunión declarada. Así que este punto también era algo que solamente podía absolver el obispo, pero en los pontificados recientes, tomando en cuenta el dolor de tantas mujeres que cometían este pecado y lamentablemente la multiplicidad, pues entonces ya el obispo dijo, primero, en tiempo de Cuaresma, autorizo a que algunos sacerdotes puedan absolver de este pecado e incluso en algunos lados a que todos los sacerdotes puedan absolver de este pecado como un tiempo de gracia. El Papa Francisco recientemente, a partir de su pontificado, ha permitido que el pecado de aborto pueda ser absuelto por todos los sacerdotes en todo el tiempo, mostrando la misericordia de Dios y el acercamiento a todas las personas que lamentablemente sufren por esto. Pero más adelante voy a hablar de este punto, qué sacerdotes podían absolver en nombre del obispo, pero continuamos con las penas que solamente, pecados que solamente el obispo podía y puede absolver. Fingir ser sacerdote y así celebrar la Santa Misa u oír confesiones. Así que imagínate que una persona llega a tu casa y dice, yo celebro misas a domicilio, o bien estás en un cementerio y se acerca alguien que no es sacerdote y empieza a celebrar la misa, o alguien se mete a un confesionario para fingir que es sacerdote y estar escuchando los pecados de las personas. Pues esto es algo que solamente el obispo puede absolver. El cuarto pecado que solamente el obispo puede absolver es la captación o divulgación por medios técnicos de lo que se dice en la confesión. Bueno, imagínate que tú te acercas a un confesionario y que abres tu conciencia, tu corazón ante el sacerdote y hay alguien que puso ahí una grabadora. Hay alguien que puso ahí un micrófono para que se esté escuchando lo que tú en tu intimidad estás queriéndole confesar a un sacerdote. Esto es muy delicado. Así que si alguien hace esto, solamente el obispo lo puede absolver. Hay pecados que quizás no causan directamente lo que llamamos la excomunión late sentencia, pero sí generan entredicho late sentencia. Y esto es lo que tiene que ver especialmente con cosas o personas a quien se considera sagradas. Por ejemplo, la violencia física contra un obispo. Pero aquí aclaro, no porque el obispo se atravesó en un crucero y la persona que iba manejando se enojó y sin saber que era obispo quizás se baja y lo agrede. No, en este caso se refiere especialmente cuando alguien sabe que alguien es obispo y lo ataca físicamente porque el obispo predica como obispo, defiende la fe como obispo, defiende la doctrina de la iglesia como obispo y alguien, por esta razón, lo ataca violentamente. En este caso,
ningún sacerdote puede absolver a la persona que ha atentado contra el obispo. El atentado de celebrar misa. Entonces, aquí estamos hablando de lo que ya explicamos anteriormente. El atentado de absolver u oír en confesión por parte de un fiel. Imagínate que una persona que no es sacerdote se sienta ante un confesionario, escucha y luego finge que está absolviendo a la persona. Después la falsa denuncia de solicitación. Falsa denuncia de solicitación. ¿Esto qué es? Mira, el pecado de solicitación es el siguiente. Imagínate que un sacerdote está confesando y alguna persona a la hora de confesarse pues le dice, no sé, por decir algo, que se siente sola, que siente necesidad de tener relaciones sexuales, pero que o es soltera o es viuda, y el sacerdote, aprovechándose de esto que la persona le está confesando, le dice, pues mira, yo me puedo ofrecer a tranquilizar tus pasiones, a tener relaciones contigo, etcétera. Eso, por supuesto, es una canallada, porque una persona está confesando su debilidad, una persona está confesando su tentación por la lujuria, y en lugar de que el sacerdote fortalezca a esta persona a seguir luchando, en lugar de que el sacerdote ayude a que la persona sea más fuerte ante la tentación, el sacerdote se aprovecha de esto y a esto se le llama precisamente solicitación. Y esto es muy grave. Cuando una persona, imagínate, va y acusa al sacerdote cuando esto no fue cierto. Y esto, pues lamentablemente puede existir porque la persona quiere dañar al sacerdote por alguna cosa en particular, porque a lo mejor la persona estaba queriendo tener algo con el sacerdote y el sacerdote no le hizo caso, entonces llena de coraje, de rencor por este tipo de cosas, la gente dice, entonces voy a denunciar al sacerdote que me dijo esto en confesión, que me solicitó en confesión. Por supuesto, esto evidentemente no puede ser absuelto por ningún sacerdote, sino solamente por el obispo. Tenemos que ir al quinto punto. Un religioso con votos perpetuos, no clérigo, que atenta matrimonio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, clérigos, a quien se conoce como clérigos en el Código de Derecho Canónico, se refiere especialmente a quienes han recibido las órdenes sagradas, el obispo, el presbítero, sacerdote que tú conoces como común y corriente, y el diácono que también ha recibido las órdenes y ha hecho la promesa del celibato. En este caso, no clérigo. Aquí religioso se refiere a lo que tú conoces como monje, monja, fray, fraile, etc. Si una persona ingresó a un convento y no es sacerdote, pero hizo los votos perpetuos que implican la obediencia, la castidad y la pobreza, si esta persona se sale del convento y se quiere casar, se casa, vamos a decirlo así, pues está yendo en contra de una promesa, de un juramento que hizo a Dios por haber hecho los votos perpetuos. Para poderse casar, un religioso de este tipo tiene que pedir algo que se llama un permiso, una dispensa a Roma. Y Roma tendrá que analizar el caso y solamente si Roma acepta que se pueda casar, entonces el religioso no está cayendo en este pecado grave que solamente el obispo puede absolver. Ahora, hay pecados que solo si el que los comete es clérigo, no puede ser absuelto, sino solamente por el obispo. Por ejemplo, violencia física a un obispo. Bueno, ya entendemos, el sacerdote se enoja con el obispo por el que lo cambió, el sacerdote se enoja con el obispo por alguna cosa justa, en fin, y lo agrede.
no puede ser absuelto por otro sacerdote. También cuando una persona está intentando absolver u oír en confesión cuando no puede hacerlo válidamente. Aquí te explico. No cualquier sacerdote puede absolver. No cualquier sacerdote puede confesar. Para que un sacerdote pueda hacerlo, no es suficiente que haya concluido con sus estudios, no es suficiente con que haya recibido la ordenación sacerdotal, sino tiene que pasar, para que me entiendas, una especie de examen con el obispo, con los encargados de la diócesis en esta parte, y le tienen que dar las licencias para que pueda hacerlo. No todos los sacerdotes son considerados capaces para poder confesar y absolver. Imagínate que alguien todavía no tiene esta autorización y se sienta a confesar y absolver y no tiene todavía el permiso del obispo, no ha pasado todavía esta prueba. Bueno, en este caso, si alguien lo hace, está cayendo en un pecado que solamente el obispo puede absolver. También la falsa denuncia de solicitación. Si la persona es clérigo, imagínate que un sacerdote va y acusa a un hermano sacerdote de que se aprovechó de alguien en el confesonario solicitándole sexo, tocamientos, y esto no fue cierto. Bueno, ese sacerdote no puede ser absuelto sino solamente por el obispo. Y también, como en la parte anterior, sobre los monjes, las monjas que atentaban casarse, en este caso, si un clérigo, un cura, como tú le dices, un sacerdote, un obispo, intenta casarse y ha hecho votos de celibato, también necesitaría, para poder casarse, recibir una dispensa especial de parte de Roma. En este caso, ¿quién puede absolver los pecados que hemos mencionado? Solamente el obispo diocesano. El obispo de cada diócesis puede absolver a la gente de su territorio diocesano, especialmente de estos pecados, pero puede delegar a vicarios generales y al canónigo penitenciario. A ver, para que me entiendas, el obispo no podía estar quizás todo el tiempo en el confesonario, y la persona que quiere que le absuelvan, pues no siempre coincide con el horario del obispo, o el obispo no está siempre en la catedral, y para ello el obispo delega a unas personas específicas, o bien a un vicario general, a un sacerdote que le dice: en nombre mío tú tienes esta autoridad, o bien al canónigo penitenciario. En lugares como la Basílica de la Ciudad de México, la Basílica de Guadalupe, o en la Catedral Metropolitana, hay sacerdotes que reciben el nombramiento de canónigos. Yo tengo este nombramiento de canónigo, y entonces el obispo puede decir, si él lo considera conveniente: yo a ti te nombro de alguna manera mi representante para absolver este tipo de pecados. Pero esto tiene que hacerse totalmente por escrito. Mira, aquí tengo, por ejemplo, el documento en que el señor cardenal, con su puño y letra, menciona que a nombre de tal persona tiene que aparecer: muy ilustre señor canónigo José de Jesús Aguilar Valdés, arcediano, canónigo del Cabildo Metropolitano de México. Y aquí dice: te concedo a ti facultades equiparables a las de penitenciario para absolver de censuras eclesiásticas por el tiempo de 5 años a partir de esta fecha. De tal manera que, aunque un sacerdote sea canónigo, si no tiene este nombramiento, no puede absolver de estas, vamos a llamarle, de pecados especiales, y tampoco puede hacerlo para siempre. Hay un tiempo específico. Si el cardenal decide ampliar el tiempo, tendrá que hacer una carta nueva, un escrito nuevo, para precisamente dar este nombramiento. Y en ese caso, cuando las personas llegan a la catedral, pues van a ver que hay un confesonario
que dice particularmente en la parte superior penitenciario. Cuando una persona ve este letrero, sabe si tiene un pecado de este tipo particular que solamente el obispo puede absolver. En este caso, puede recibir la absolución en este lugar. ¿Por qué es importante que tenga este letrero? Porque imagínate que la persona llega con cualquier sacerdote y después que ha hecho la confesión, el sacerdote le dice, yo no te puedo absolver de esto. Ay, pues la persona va a decir, ya pasé la vergüenza, ya pasé la pena, me tengo que volver a confesar. Para tratar de evitar esto está el letrero de el sacerdote penitenciario. No significa que el sacerdote penitenciario solamente pueda perdonar esos pecados. El sacerdote penitenciario está confesando todos los demás pecados a todas las demás personas, pero tiene autorización para absolver de estos pecados reservados al obispo.